Buenas noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Estoy gozoso por ver tantos hermanos, tantas hermanas en la iglesia. Amén. Y especial las visitas. Qué alegría para nosotros ver de que el Señor está haciendo algo en nuestros corazones. Amén. Qué bueno ver tantas visitas. Gloria a Dios. Tengo el privilegio de compartir hoy la palabra del Señor. Vamos a estar reflexionando en su preciosa palabra. Quiero que se pongan de pie, vamos a orar, entregarle este momento al Señor. Amén. Padre Santo, en esta noche, Señor, hemos venido, Padre de la gloria, a tu casa, Señor, a entregar nuestras vidas, Padre, a honrarte, a glorificarte, a exaltarte, Señor, con todos mis hermanos, Padre, con todas las visitas, Padre, que nos visitan por primera vez, segunda vez, Señor. Gracias por ellos, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos este momento, Señor, de estar aquí, oh Dios, para compartir una porción de tu palabra, Señor. Que ella, oh Dios, penetre en nuestro corazón, Señor. Se quede en nuestras vidas, Padre, la pongamos por obra, Dios mío. Que esta palabra, Señor, la atesoremos, oh Dios, la pongamos por práctica, Señor, porque sabemos que los tiempos están difíciles, oh Dios, y solamente tú, Padre, con tu Espíritu Santo, solamente tú nos puedes ayudar, oh Dios, y con la guía de tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El título que le daba a esta enseñanza es una espada atada por Dios. ¿Cómo se llama? Una espada atada por Dios. Amén. Y vamos a hablar de libros. Muchos libros. En este momento empieza disculpe la redundancia, el momento más difícil de la enseñanza, hermanos. Yo le pido el favor de que luche con ese sueño, para que no se vaya a perder la porción que Dios tiene preparado para usted, hermano. Luche con eso, hermano. Si puede, si quiere, se para. Cuando sienta pues que ya están cayendo los ojos, se echa un poquito de agua, se para, hermanos, porque no es bueno, hermano, que cuando empiece la palabra de Dios empiece esa oposición, hermanos. No es bueno que nos dejemos vencer por eso. Amén. Entonces quiero que presten mucha atención y que el Señor guíe mi vida para transmitirle el mensaje. Les dije que iba a hablar de muchos libros. Se han escrito cantidades de libros, hermanos, millones de libros para diferentes culturas y épocas. La mayoría de la literatura que abundan en las grandes bibliotecas son para alimentar nuestro intelecto, para alimentar nuestra mente. Y eso no está malo, eso está bien. Gracias a esos libros han salido grandes matemáticos, grandes científicos, porque esos libros han sostenido el conocimiento de generación en generación. Pero, como les dije, solo amplían el conocimiento humano. Hay otros libros de superación personal, ¿cierto? Ustedes lo han visto, de autoayuda, motivación, que prometen hacer del que lo compra una persona mejor, o que nos llevan al éxito, ¿cierto?
todo eso prometen esos libros de superación y de autoayuda, ¿cierto? Estos libros lo único que hacen es que el ser humano se entretenga o se preocupe por el conocimiento humano. Hay otros libros que si usted lo tiene en su casa y lo compra, es una buena inversión. Son los libros que uno llama libros cristianos, ¿cierto? Pero ¿por qué son buenos estos libros? Porque son respaldados por la palabra de Dios. Son los mejorcitos que hay en literatura, pues son esos. Pero hay un libro, hermanos, hay un libro que se destaca por encima de todos. Y aquí hay personas nuevas. Yo les voy a pedir el favor que se apropien de esto. De pronto va a ser nuevo para ustedes. Estos datos que les voy a dar, quiero que se apropien de lo que significa para nosotros la palabra de Dios. Amén. Los cristianos, nosotros aseguramos que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios, el libro, ¿cierto? Nosotros estamos totalmente convencidos que su autor es Dios. Amén. Y que es el libro más importante para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. No hay otro, hermanos. No hay otro libro más importante para nosotros. Y es donde hallamos la verdad. Podría asegurarse que la palabra de Dios, la Biblia, ha tenido una protección especial divina, hermano. Por ningún otro libro va a tener esta protección, porque durante miles de años Dios la ha guardado, hermanos. Dios la ha guardado de guerras, de dictaduras, de persecuciones, y ni siquiera al mismo tiempo ha podido desaparecer este maravilloso libro. Ni siquiera el tiempo, hermano, y van varios milenios que tenemos la palabra de Dios y no ha podido. Es el libro más vendido de la historia, el más vendido, el más leído, el más traducido a otros idiomas y dialectos. Ha estado presente en todos los rincones del mundo, hermanos, en palacios. Ha estado presente en hogares, en cárceles, en bodas, en iglesias, en funerales, en discursos políticos, en los campos de batalla, en desiertos, en el campo, en toda parte ha estado la palabra de Dios, hermano. Ha sido el libro más amado y el más odiado, hermanos. Es tan antiguo, pero también es muy actual. Más de 1500 años, pero uno lo lee y concuerda con lo que dicen las noticias. Amén. Ha penetrado en civilizaciones y culturas muy cerradas y las ha hecho libre de idolatría. Es la más eficaz para cambiar las vidas de millones de personas. Este libro ha tocado desde reyes hasta malhechores. Este libro, hermanos, es una maravilla. Desde hace siglos han tratado de destruir la palabra de Dios. Eso no es nuevo, hermano, ¿cierto? Como en Jeremías, que el rey Joacim, al escuchar todo lo que Jeremías había escrito, se aterró y no le gustó pues lo que estaba escrito en ese rollo. ¿Y qué hizo este rey? Jeremías 36:29, Reina Valera. Jeremías 36. Jeremías 36, 29. Están ahí, Jeremías 36, 29 al 31. Dice: y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo,
¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra, y hará que no quede en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrás quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Hermanos, el rechazo a la palabra de Dios trae consecuencias, hermano. Pero la palabra de Dios es eterna, ¿cierto? Permanece para siempre. Por más que quieran intentar desaparecerla, pues obvio, sería como tratar de desaparecer a Dios, hermano. Es el único libro que tiene vida. Vida, hermano, literal. Vamos a verlo en Hebreos 4:12. Ustedes lo conocen, son bastante conocidos los versículos. Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué otro libro tiene vida, hermano? No lo hay. Es tan viva que, a diferencia de otro libro que uno lea, no tiene el mismo efecto. Si uno leyera el mejor premio Nobel de literatura 30, 100 veces, a uno se le va a quedar grabado los personajes, ¿cierto? Los lugares, pero uno va a seguir siendo lo mismo. Ya ese libro va a quedar archivado en una estantería. Pero la palabra de Dios, hermano, la podemos leer hoy, ¿cierto? La podemos leer mañana, y durante todo el año, y por muchos años, hermano. El hermano que tenga 30 años en el Evangelio, la ha leído 30 años, y del mismo capítulo, del mismo versículo, del mismo libro, le va a dar un mensaje. A los 5 años de ese mismo versículo le va a dar otro mensaje. A la semana le va a dar otro mensaje de ese mismo versículo diferente, hermano, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, y el Señor sabe a través de su Espíritu Santo cuál es la palabra rema que necesitamos para el momento que la estemos leyendo, hermano. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que leerla. Amén. Hay que leer, hermana, y actúa como un limpiador interno que saca de nosotros toda basura, hermano. ¿Con qué limpiaremos nuestro camino? Amén, hermanos. La última vez que les compartí, toqué algo de una prueba de paternidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, hermanos? Que tuvimos aquí a Pepito Pérez y le dijimos que se hiciera una prueba de paternidad espiritual. ¿Para qué son las pruebas de paternidad? Para ver de quién es hijo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto? ¿Me están entendiendo? Para ver de quién es hijo, ¿cierto? Y le hicimos la prueba a Pepito Pérez, y ¿cómo les parece que salió tan parecido a su papá? Parecidito salió Pepito Pérez, porque se hizo la prueba en la Biblia y resultó que la Biblia le mostró que él estaba practicando el orgullo, la mentira, la envidia, el odio, la lujuria. Cierto, se estaba pareciendo mucho a su papá. Él no lo sabía. ¿Y cómo se llamó el título de la enseñanza? Cada uno se irá para su casa. Pepito Pérez estaba yendo solito para su casa, solito, a donde le pertenecía, donde estaba su padre. Él se estaba yendo solito. Cristo dijo que Él fue a prepararnos morada. Amén. Nosotros, nuestra meta es dirigirnos a esa morada, no a la otra. No a la otra, hermano. La Biblia es la que nos revela hacia dónde se están dirigiendo nuestros pasos. Amén.
Es el único libro, hermano, que alimenta nuestra alma y espíritu. ¿Y qué hace con nuestra carne? Hace que se sujete a Cristo para que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí, hermano. Está compuesta por 66 libros, escrita en 3 idiomas, arameo, hebreo y griego. Fue escrita en 3 continentes a lo largo de 1500 años por más de 40 escritores. Y a pesar de haber sido escrito por diferentes hombres con distintas ocupaciones, hermanos, y en diferentes épocas, es increíble, hermano, la perfecta armonía que hay, la perfecta coordinación que hay desde Génesis hasta Apocalipsis. Hermanos, es maravilloso, hermano, y con un mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central de la Biblia? El plan de Dios para la redención de la humanidad a través de Cristo. Todo ese es el mensaje central de la Biblia, hermano. ¿Cómo es posible, hermano? ¿Cómo es posible esto? Es porque su autor es divino, es Dios. Si hubiera sido pues otro autor, un hombre, no concordarían en esas épocas estos libros tan maravillosos, no tendrían esa armonía, hermanos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, hermano. La arqueología la ha confirmado. La arqueología, con cientos de detalles mencionados en la Biblia, como nombres como Jericó, Betel, Azor, Jerusalén, monedas, sellos reales. La arqueología ha confirmado muchas cosas de la Biblia, hermano. Otro respaldo son las profecías cumplidas. Y el respaldo el que más me gusta, y que la mayoría de nosotros aquí podemos comprobar, hermano, es que la Biblia tiene un impacto transformador que no tiene ningún otro libro, hermano. Dice el Salmo 19:7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esto no lo tiene otro libro, hermano, porque hay algo en sus palabras, hermano, que tocan el alma. Personas en medio del llanto han encontrado consuelo. Personas al borde del suicidio han encontrado esperanza. Hombres en prisión han encontrado libertad. Sus palabras han restaurado familias, matrimonios, han curado almas heridas, hermanos. Le ha dado sentido y le ha dado esperanza al que no la tenía. Ha motivado a la abolición de la esclavitud. Ha cambiado a criminales en hombres nuevos. Sus versículos han sido luz para personas que han tocado fondo, hermano. Gente que odiaba ha encontrado, la Biblia le enseñaba a perdonar. Asesinos se han convertido en pacificadores. Y millones, hermano, de personas en todo el mundo, ahí estamos nosotros, podemos testificar de que las palabras que se encuentran en la Biblia, hermanos, nos cambió la vida. Pero no es el papel, no es este papel, hermano, que tenga el poder, sino que detrás de estas palabras está la voz del Padre, está la voz del Hijo y está la voz del Espíritu Santo. No solamente es una joya literaria, hermano, es esperanza. Ha hablado en la antigüedad y nos habla hoy, hablará mañana, porque su autor es el mismo ayer y por los siglos. Adictos a la droga y al alcohol han encontrado esperanza en el Salmo 40. Algunos suicidas, al leer Jeremías 29:11, encuentran un propósito para sus vidas. Padres y madres han perdonado al asesino de sus hijos porque han leído Romanos 12:19. Es un libro que cuando lo abrimos, hermanos, se convierte en un espejo para nuestras vidas, porque revela nuestra verdadera condición, hermano. Porque revela, como les dije ahora, hacia dónde se están dirigiendo nuestros pasos. Es el único libro que nos dice eso, hermano. Pero conociendo realmente lo que la Biblia es la palabra de Dios, ahora viene algo. ¿Qué importancia le estamos dando, hermano?
Si es un libro que de él sale poder, ¿cierto? Reconocemos totalmente convencidos, estamos de que el autor es Dios, ¿sí? Que nos dejó su palabra, hermanos, ¿sí? Que esta es la palabra de Dios. ¿Qué importancia le estamos dando, hermanos? ¿Qué tanto la estamos amando? ¿Qué lugar tiene en nuestro corazón la palabra de Dios, hermanos? Y sabemos que vamos a ser responsables de lo que hagamos con ella. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Vamos a ser responsables, hermanos, de lo que hagamos con ella, hermano. Se está presente, vea, en este momento hay mucha libertad, ¿cierto? Para estudiarla, proclamarla, compartirla. Uno la puede leer en cualquier sitio, hermano. Pero se está presentando un problema, que la intimidad con la palabra de Dios está escaseando. Cada día, hermano, se está escaseando la intimidad con la palabra de Dios, hermano. Y ya no es la Inquisición la que está impidiendo que los cristianos lean la Biblia, hermano. Ya no es la Inquisición. Son más bien la indiferencia, las distracciones, la pereza, están haciendo que no tengamos ni deseo de abrirla, hermanos. Aunque la palabra de Dios no puede ser destruida, muchas copias sí las han quemado, pero el peligro no es la destrucción del libro en sí. El peligro es el rechazo a su mensaje. Ese es el verdadero peligro que tenemos, hermanos. Cuando la leemos y empezamos a escuchar, a estudiarla, pues a mí me ha pasado que he sentido mucha oposición, hermanos. Se ha sentido oposición, pero cosa que no pasa cuando se ve uno la serie en Netflix, ¿cierto? Eso no pasa. Uno está con sus ojos bien pelados ahí y empieza el capítulo 1 y uno quiere terminar, hermanos. O cuando uno está en el internet, o cuando el partido, son como 90, más de 90 minutos. Nadie duerme. Nadie se duerme, hermano. Todos ahí con sus ojos bien pelados, concentrados, qué es lo que está pasando allá. ¿Cierto? No pasa ninguna oposición, pero con la Biblia sí, hermanos. El obedecer la palabra de Dios literalmente, hermano, nos va a librar del horno de fuego. Jesucristo nos lo dijo en su palabra. Desde Génesis 3 hasta nuestros días, la palabra de Dios está siendo rechazada, ¿cierto? Y cada rechazo, ¿qué ha pasado con cada rechazo que se le hace a la palabra de Dios? Trae consecuencias. En Génesis 3 trajo consecuencias. Israel, por no obedecer la palabra de Dios, fue cautivo. Eso lo vemos en Daniel. Jesucristo dijo que a él lo aborrecieron primero, ¿cierto? Lo rechazaron. Y 70 años después, ¿qué vino? Juicio, ¿cierto? Juicio. El que desecha esto, desecha a Dios, dice 1 Tesalonicenses 4:8. Y como les he dicho, que el despreciar la palabra de Dios, ser indiferentes con ellas, no obedecerla, hermanos, va a traer consecuencias. Hoy les voy a compartir algo maravilloso, hermanos. La misma palabra de Dios nos enseña cómo usarla para que no nos acontezca esto. Y aquí es donde quería llegar. Bueno, ahora quiero que los que se están durmiendo despierten, por favor, para que no se pierdan esto, hermanos, para que no se pierdan esta porción. La palabra de Dios nos va a dar un ejemplo de cómo se toma una espada y cómo debemos hacer para que sea 100% efectiva en nuestras vidas. ¿Cómo se llama el tema, hermano? El título. ¿Una qué? Atada por Dios. Bueno, cada hijo, nosotros ahora somos soldados de Cristo, ¿cierto? Y se nos ha dado un arma. ¿Cuál será esa arma? Una espada
la espada del Espíritu, ¿cierto? Veamos Efesios 6:17. Efesios 6:17, la Reina Valera. ¿Qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Y qué? Y la espada del Espíritu, que es ¿qué? Amén. Mire el verbo que hay ahí, tomad, ¿cierto? El verbo tomar. A diferencia de las otras piezas de la armadura de Dios, ¿cierto? El cinturón, el calzado, el yelmo, son cosas que uno se colocaba, ¿cierto? O uno se debe colocar, ¿cierto? Pero hay dos cosas que deben de ir en la mano. ¿Cuáles son las dos cosas? El escudo y la espada. Ahora vamos a hablar de la espada, hermano. La posibilidad de uno dar pelea a un soldado dependía de saber empuñar su espada con seguridad y con toda su fuerza, hermanos. En el segundo libro de Samuel se habla de un guerrero llamado Eleazar, uno de los 3 valientes de David. Eleazar hizo parte de los 3 que fueron al campamento filisteo a traerle agua a su rey. Y habla de la hazaña de estos 3. Pero yo voy a resaltar lo que hizo Eleazar. Hizo algo grandioso, hermano, y memorable. Sucedió en un lugar llamado, allá les doy la cita, sucedió en un lugar llamado Pasdamín, que todo un campo filisteo, hermano, se disponía a enfrentar a Israel, al ejército de Israel. Ellos, al ver el inminente ataque, eso era seguro que el ataque iba a venir. ¿Cómo les parece de que todos huyeron? Todos huyeron, hermanos. Solamente quedó Eleazar y David. Pero aquí la Biblia va a resaltar lo que hizo Eleazar. Todo el pueblo huyó, pero quedó solamente este guerrero, hermano. Pero esa era la voluntad de Dios, de que los demás guerreros huyeran y dejaran a Eleazar solo junto con su rey. Esa era la voluntad de Dios, hermanos, para demostrar ¿qué? Su gran poder sobrenatural, hermano. Y nos servirá de ejemplo de cómo tomar la espada del Espíritu. Solo Eleazar, hermano, estamos hablando de un ejército. Les voy a dar la cita, 2 Samuel 23, del 9 al 10. Solo Eleazar, hermano, se mantuvo firme y leal a David. Peleó sin descanso y confiaba en que Dios le daría la victoria, hermano, y así fue. Dice la Biblia de que aquel día Jehová dio una gran victoria. Y sabemos de que Dios no necesita de muchas personas, ¿cierto?, para dar una victoria, ¿cierto que no? E hizo honor a su nombre. Eleazar hizo honor a su nombre, hermano. Como que Dios le tenía destinado este momento y ese lugar para exaltar el nombre de Eleazar, que significa Dios es ayudador. Ustedes se imaginan una sola persona con un ejército, hermanos. No es una exageración, hermanos. Yo creo que esto es literal. Yo creo que es literal, hermano, porque la palabra lo dice. Este guerrero se aferró tan fuerte a su espada que literalmente, ¿qué, hermano? Su mano se le quedó pegada a la espada, hermano. Su mano se le quedó pegada, hermano. Y cabe recordar que esas espadas pesaban mucho, eran de hierro, ¿cierto?
pues claro, ya la mano no aguantaba y la espada volaba lejos. Este guerrero, hermano, Dios permitió de que la espada se le atara a su mano. Vamos a leerlo, hermano. Es cortico. Segunda de Samuel 23, 9 y 10. Segunda de Samuel 23. Después de este, está hablando de los guerreros de David. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que estaban reunidos allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel, o sea, Eleazar, se levantó y hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín, hermano. Hizo honor a su nombre. Eleazar significa eso. Dios ha ayudado. Solamente necesitó de 2 y Dios lo quería así, hermanos. Dios lo quería así. Hay otra versión que dice que en vez de se levantó, dice que este guerrero se paró firme. Y es muy bonito, hermanos, cuando nosotros o usted llega y se para firme delante de los que quieren contradecirlo. Uno pararse firme y uno decir, es que la Biblia dice esto y esto y esto, y la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Eso es muy bonito, hermano. Eso es muy lindo. No lo dejan nosotros dejamos avergonzados a ellos, pero ellos a nosotros no, hermano. Y en la Biblia del oso dice que la mano, esta me gusta más porque dice que la mano se le ató a la espada en la Biblia del oso. Vamos a leer Proverbios 3:3, la Reina Valera. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios de atar. Proverbios 3:3. ¿Qué dice? Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y Deuteronomio 6, del 9 del 6 al 9. Deuteronomio 6. ¿Qué dice? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y las qué? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos tomaron esto literal, ¿cierto? Que se ataron la palabra aquí en su frente. Imagina a mí cómo se me vería esa filacteria aquí, nítida, y en el brazo, ¿cierto? Ellos tomaron eso literalmente, hermanos. Pero eso no es lo que quería decirnos el Señor, hermano. Atarla es meditar en ella y ser dirigidos por ella continuamente, hermano. Que sea parte de nuestra vida. Y aquella espada se hizo parte de Eleazar. Si tenemos la Biblia atada en nuestro corazón, yo pregunto, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Si la tenemos en nuestro corazón. La victoria nuestra depende de un buen agarre de la palabra, de un buen agarre de la palabra, de sostener firmemente la palabra de vida. Búsqueme Filipenses 2:16 en la Biblia de las Américas. ¿Sí lo tiene? La Biblia de las Américas. Perdón. Biblia de las Américas. Sí, ya, gracias, hermano. Sosteniendo ¿qué? Firmemente la palabra de vida, hermanos.
a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni haré trabajo en vano. Filipenses 2:16. Nos habla, hermano, de tenerla firmemente, hermano. Y como la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿qué debemos de hacer para que sea efectiva? Bueno, vamos a mirar 6 cosas para que la palabra de Dios sea 100% efectiva en nuestras vidas. Una de ellas, hay más cosas, pero yo quiero resaltar estas. Amén. Vamos a ver, para que la palabra, hermano, si ojalá tome nota de esto, hermanitos, que esto nos va a servir. Esto le va a servir a usted, hermano, cuando esté en su casa, le va a servir mucho para que lo tengamos presente, para que sea 100% efectiva. Dice, oírla. Primero, oírla. Amén. Romanos 10:17. ¿Qué dice? La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oírla, amén. Es el primer contacto que tenemos con la palabra de Dios, hermano. Nos hemos dispuesto para venir aquí a escuchar, oír la palabra de Dios, ¿cierto? Tener un momento con el Señor, hermano. Pero aquí pasa algo, que cuando salimos de este lugar, lo más seguro es que este mensaje a la mayoría se les olvide. Eso es lo más seguro, hermano. Porque las distracciones, la falta de interés, hermano, el esfuerzo por vivir según la palabra de Dios, hace de que recibamos la palabra y después se nos olvide lo que el hermano enseñó, lo que el pastor enseñó. Es segurísimo, hermano. Una prueba de eso es cuando el pastor dice, o el hermano Santi dice, ¿cómo se llamó el tema de hace 8 días? Responden los que tomaron nota, ¿cierto? El tema fue ¿cierto? Pero no podemos depender solo de oír la palabra de Dios, hermano. No lo podemos, no podemos depender solo de eso, porque mucha gente tiene contacto con la palabra de Dios solamente cuando vienen aquí a la iglesia. De resto, nada más. Y Mateo 13 habla de la parábola del sembrador, habla de unos oidores, ¿cierto? El primero oyó y el malo vino y se la arrebató. El segundo solo la oyó, no echó raíces y se perdió. El tercero también solo la oyó, pero las muchas ocupaciones la ahogaron y no dio frutos. Y el cuarto, con el cuarto ocurrió algo maravilloso, que ahora les voy a decir qué es lo que pasó con él. Lo segundo, si además de oír la palabra de Dios, ¿qué tal si la leemos? Oír, ¿sí? Escucharla, y ahí sigue la lectura. Dice 1 Timoteo 4:13, ocúpate, ¿de qué? De la lectura. Eso lo mandó Pablo, lo mandó el Señor. Ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y búsqueme, hermano, Nehemías 8:8. Nehemías 8:8. Y leían, ¿qué? En el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, hermano. Leer la lectura, la palabra de Dios es importante, como los de Berea, ¿cierto? Que se fijaban hasta lo que decía Pedro, hermano. Y hoy como nunca antes, el pueblo de Dios está dejando de leer la palabra de Dios, hermanos. Hay bastante escasez, hermanos. Voy a tener que apresurarme. Y si agreguémosle algo más, meditarla. Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás
en Él y guarda, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en Él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Meditarla, hermano. ¿Qué me quiso decir el Señor? ¿Qué me va a decir? ¿Qué nos va a hablar hoy en su palabra? Si abro la Biblia, ¿qué me va a decir? Eso es meditar. Y además de esto, si la estudiamos, la escudriñamos, ¿qué tal si hacemos eso, hermano? Esdras 7:10, la Nueva Traducción Viviente. Dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Me gusta mucho porque esa palabra es más familiar con nosotros, ¿cierto? Estudiar. Esdras se propuso a estudiar la palabra de Dios. Y en Juan 5:39 dice que escudriñad las escrituras porque en ellas parece y que tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted ha visto una gallina escarbando, ¿cierto? ¿Cierto? Que ella escarba y cuando encuentra lombricitas, eso hace mera bulla para que los pollitos lleguen a disfrutar de ese botín, ¿cierto? Hermano, cuando la estudiamos, hermano, cuando el pastor, cuando Cristian, Santiago, los hermanos preparan la enseñanza, hermano, encontramos cosas maravillosas. Y usted también lo puede hacer. ¿Para qué? Para compartirla con los demás hermanos. Eso es maravilloso, hermano, cuando la estudiamos. Y además de estudiarla, ¿qué tal si la memorizamos? Es importante, ¿cierto? Colosenses 3:16. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Debe morar o no debe morar la palabra en nosotros? ¿Debemos memorizarla o no? Si la memorizamos, podemos decir al enemigo, escrito está. Pero si no la memorizamos, no podemos decir escrito está. ¿Cuándo? Y sí. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo, hermano? Si no nos conformamos con oírla, con leerla, meditarla, con memorizarla, la estudiamos, ¿qué tal si la aplicamos? Ese es el sexto. Si la obedecemos. ¿Qué tal si la obedecemos, hermanos? Si a lo que les he dicho le agregamos la obediencia. Santiago 1, del 22 al 25. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿No es maravilloso estas cosas, hermano? Estos pasos que debemos de seguir. Pásenme la imagen, la que le di. Quiero que usted se quede con esta imagen, hermano. Si no lo copiaron, quiero que usted se quede con esta imagen y la practiquemos, la pongamos por obra, la recordemos. ¿Se acuerdan que yo le hablé de los 3 personas que oyeron la palabra de Dios en la parábola del sembrador? Póngala, amplíela. Que yo les dije que ella le decía qué pasó con el cuarto. Vea, este cuarto personaje de la palabra del sembrador, vea,
oyó la palabra de Dios, la leyó, meditó en ella, la estudió, la memorizó y finalmente la obedeció. ¿Cuál fue el resultado? Que dio fruto a 100, a 70 y 30 por uno. Hermanos, esta será la manera de utilizar la espada con la cual nos defenderemos del enemigo, hermano. Si todos los días nos aferramos a la palabra de Dios de esta manera, vea, téngalo por seguro que va a ser muy difícil que nos la arrebate. Va a ser muy difícil. A Eleazar no le arrebataron esa espada, hermano. Claro, nosotros nos encargamos de seguir estos pasos, pero ¿quién nos va a dar la victoria? Dios, como se la dio a Eleazar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos, hermanos, así como lo hizo Eleazar, hermano. Jesucristo utilizó solamente un arma para enfrentar al enemigo. ¿Cuál fue? Hermano, es tan poderosa que con 3 versículos venció a Satanás. Solo 3, no necesitó la Biblia entera, 3 versículos, y con eso Satanás salió huyendo, hermano. Si Cristo nos hubiera dejado, o hubiera otra arma más efectiva, Él no la hubiera dejado, ¿cierto? Por ejemplo, el látigo de la justicia. ¿Cuántos trajeron el látigo de la justicia? Y todos aquí con el látigo de la justicia. Pero nos dejó sola su palabra, hermano. Es porque Él estaba seguro que con ella podíamos vencer. Amén. Yo le voy a pedir a mi esposa que estos pasos que yo les di, sí, vean, hermanos, vean cómo funciona esto. ¿Cuál es lo primero que debemos de hacer con la palabra de Dios? Oírla. ¿Será que con eso es suficiente? Oírla. Bueno, cójame este lapicerito, a ver si es fácil. No, es pesado. No es suficiente, hermano. El agarre no es suficiente, ¿cierto? Y además, ¿cuál es lo segundo? Vamos a ver de que ella lee la palabra de Dios muy juiciosa. Vamos a agregarle otros 2 deditos, porque el tiempo apremia. ¿Cuál es la tercera? La cuarta. Vamos con la. ¿Cuántas tiene ahí? ¿Cuántos? 3. Hágale a ver. No, pero sin esta, porque esta no. Agárreme con estos 3 deditos. A ver si la persona está escuchando muy juiciosa la palabra de Dios, ¿cierto? La está leyendo muy juicioso y la está meditando. Eso es muy bueno, ¿cierto? Pero vamos a ver si hay un buen agarre. No, pues que, o sea, no es suficiente, hermano. ¿Qué es lo que sigue? El orden no altera. Y vamos a meterle la otra, que el tiempo apremia. Memorizarla. Está la manito casi completa, ¿cierto? Vamos a ver. Sin utilizar esta porque todavía no. Sí, ¿será que hay un buen agarre? No, hermanos. O sea, una persona así, facilito, lo derrotan en una batalla. Pero agreguémosle lo otro. La fuerza de las palmas. Vamos a agarrarla con fuerza. O sea, el agarre, hermano, que se hace uniendo todas estas cosas. Hermano, es bello, hermano, pero uniendo todas estas cosas. Si leemos solamente, no, unos tremendos lectores, sino la aprendemos de memoria, que Satanás se la conoce, no hacemos nada. O el que más se sepa versículos no hace nada, hermano. Pero si unimos todo esto, el agarre, hermano, Dios nos va a dar la victoria como a Eleazar, hermano.
Que la palabra de Dios, hermano, esté como pegada a nosotros, que sintamos ese deseo, no sé, que nos desesperemos cuando no la leyamos, hermano, porque eso hace que la agarremos como Dios quiere que la agarremos, y Dios quiere que la palabra de Dios esté atada en nuestros corazones para poder vencer. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y qué bueno que tengamos esto en cuenta cuando nos acerquemos a la palabra de Dios. ¿Sí, amor? Muchas gracias. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por la bendición de su palabra. Padre Santo, gracias, Señor, por esta porción de tu palabra, Señor. Sabemos, Padre, la importancia, Señor, de que tu palabra more abundantemente en nuestros corazones, Señor. Padre, hay muchas herramientas en tu palabra, Señor, que nos enseñan de cómo tener un buen agarre a esa espada maravillosa que es la espada del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a hacer de ella parte de nosotros, Señor. Que la tengamos, Padre de la gloria, permanentemente en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. Que nos preocupemos, oh Dios, por darle el lugar que se merece tu palabra, Señor. Porque así como tú le diste, oh Dios, aquella gran victoria a Eleazar, Señor, yo estoy seguro que tú también nos la darás a nosotros, Padre. Si nosotros ponemos de nuestra parte, Señor, como Eleazar, oh Dios, que se esforzó, Padre, si nosotros nos esforzamos también, oh Dios, a practicar, Señor, a oír, a leer, Señor, a memorizar tu palabra, a estudiarla, Padre de la gloria, Señor, a obedecerla, Dios mío, tú nos darás la victoria, Señor. La victoria, Señor, estará garantizada para todos nosotros, Señor, si ponemos en práctica todo lo que dice tu palabra, Dios mío. Pon ese deseo en nosotros, Señor. Si se nos está perdiendo, Dios, ese deseo por leer tu palabra, Señor, yo te pido que nos ayudes, oh Dios, con tu Santo Espíritu, que nos motives, oh Dios, para que seamos, oh Dios, hacedores de tu palabra, Dios mío, para que tú estés, Señor, siempre, permanentemente en nuestros corazones, oh Dios, porque si tenemos tu palabra, oh Dios, te tenemos a ti, tenemos a tu Hijo y tenemos la voz de tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu maravillosa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Señor, llévanos en paz, en seguridad a nuestros hogares, Señor, y que esta palabra, Dios mío, la pongamos por obra, la practiquemos, Señor, la atesoremos, Señor, y no la olvidemos, Padre. En el nombre de Jesús estamos. Muchas gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, mi hermano.